Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. Dios resiste a los soberbios. Devocional Pastor Alejandro Amorocho. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: Más da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo es una cita directa del Antiguo Testamento, específicamente de Proverbios capítulo 3, versículo 34, donde se resalta la actitud de Dios hacia los soberbios y los humildes. La palabra mayor en este versículo enfatiza que Dios no solo da gracia, sino que la da en abundancia a aquellos que se humillan ante Él. La gracia es un concepto central en el cristianismo que se refiere al favor inmerecido de Dios hacia los seres humanos. A través de la gracia Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados, la justificación ante Él y la capacidad para vivir una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Santiago capítulo 4 versículo 6 se encuentra en el contexto de la carta de Santiago. Santiago escribió esta carta a las iglesias judías dispersas por todo el mundo romano. En el capítulo 4, Santiago aborda varios temas relacionados con la vida cristiana, como los conflictos internos, la amistad con el mundo y la necesidad de someterse a Dios. En los versículos anteriores, Santiago ha estado reprendiendo a los creyentes por sus luchas y contiendas internas, que eran producto de sus deseos egoístas y carnales. Luego los exhorta a dejar de ser adúlteros espirituales, es decir, a no ser amigos del mundo y enemigos de Dios. La soberbia es uno de los pecados más peligrosos que puede afectar a los seres humanos, ya que nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas y entendimiento, negando nuestra dependencia de Dios. La soberbia nos hace creer que somos autosuficientes y que no necesitamos de la gracia divina. Por otro lado, la humildad es una característica esencial para los seguidores de Cristo. Cuando somos verdaderamente humildes, reconocemos nuestra condición pecaminosa y nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Entendemos que necesitamos la gracia de Dios para ser perdonados, transformados y vivir una vida que glorifique a Dios. La humildad no significa menospreciarnos a nosotros mismos, sino tener una perspectiva equilibrada de quiénes somos y de nuestra necesidad de Dios. Cuando nos humillamos ante Él, abrimos nuestros corazones para recibir su gracia abundante, que nos capacita para ser más como Cristo y servir a los demás con amor y compasión. Esto implica reconocer que todo lo bueno que tenemos proviene de Dios y que sin Él no podemos hacer nada de verdadero valor eterno. Debemos resistir la tentación de la soberbia que nos lleva al orgullo. En lugar de confiar en nuestras propias fuerzas, debemos someternos a la voluntad de Dios. Esto se manifiesta en nuestra disposición a aprender de la palabra de Dios, a orar con sinceridad y a servir a los demás con humildad. La soberbia trae consigo graves consecuencias, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestras vidas en general. Cuando nos enorgullecemos, nos alejamos de la fuente de vida y gracia que es Dios mismo. Esto nos expone a caer en las trampas del diablo, quien desea nuestra destrucción. La Biblia nos advierte que Dios resiste a los soberbios. Cuando nos llenamos de soberbia y orgullo, estamos en oposición directa a la voluntad de Dios y Él se resiste a nosotros. Esto puede resultar en una vida llena de conflictos, frustraciones y fracasos, ya que estamos caminando en contra del propósito divino. Además, la soberbia puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas y a vivir de manera egoísta y centrada en nosotros mismos. Esto puede conducirnos por caminos destructivos y alejarnos de la voluntad de Dios. Por otro lado, cuando nos humillamos ante Dios y reconocemos nuestra necesidad de su gracia, abrimos la puerta para que Él actúe poderosamente en nosotros. Santiago no solo nos advierte sobre el peligro de la soberbia, sino también sobre el peligro de la amistad con el mundo.
En el versículo 4 del mismo capítulo nos dice: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo, en este contexto, se refiere al sistema de valores y filosofías que se oponen a los principios de Dios. Cuando nos dejamos seducir por los valores del mundo, como el materialismo, la sensualidad y el individualismo, nos alejamos de la voluntad de Dios y nos exponemos a caer en la trampa de la soberbia. El mundo nos presenta una imagen distorsionada de la realidad, donde el éxito se mide por la riqueza, el poder y la fama. Por lo tanto, debemos estar alerta y no dejarnos engañar por las mentiras del mundo. Debemos resistir la tentación de conformarnos a sus patrones y mantener nuestra mente enfocada en las verdades de la palabra de Dios. Como cristianos tenemos la responsabilidad de vivir una vida de humildad y sumisión a Dios. Santiago nos exhorta a resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Resistir al diablo implica rechazar firmemente sus mentiras y tentaciones, especialmente aquellas que nos llevan al orgullo y a la autosuficiencia. Debemos estar alerta y reconocer sus estrategias engañosas que buscan alejarnos de la dependencia de Dios y de su gracia transformadora. Jesús mismo, el Hijo de Dios, es nuestro ejemplo perfecto de humildad y sumisión a la voluntad del Padre. En las Escrituras encontramos numerosas enseñanzas y ejemplos de la vida humilde de Jesús. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos invita a aprender de Él diciendo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón, una cualidad que debemos imitar como sus seguidores. Él nos llama a tomar su yugo, es decir, a someternos a su liderazgo y a aprender de su ejemplo de humildad. Cuando lo hacemos, encontramos descanso para nuestras almas, porque ya no cargamos con el peso de la soberbia y la autosuficiencia. Además, en el Evangelio de Juan leemos cómo Jesús, en la última cena con sus discípulos, se quitó su manto y tomó una toalla y comenzó a lavarle los pies, una tarea que normalmente realizaban los siervos. Con este acto humilde Jesús les enseñó que el mayor debe ser siervo de todos y que debemos amarnos y servirnos unos a otros con humildad. La epístola a los Filipenses también nos presenta un relato conmovedor de la humildad de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, quien es Dios mismo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Su ejemplo desafía nuestra mentalidad egoísta y nos invita a vivir una vida entregada a Dios y al prójimo. En un mundo que promueve el orgullo, el éxito personal y la autosuficiencia, los seguidores de Cristo estamos llamados a ser diferentes y a reflejar la humildad de nuestro Salvador. Esta aplicación se extiende a todas las áreas de nuestra vida, desde nuestras relaciones familiares y laborales hasta nuestros estudios y actividades diarias. En nuestras relaciones interpersonales debemos cultivar una actitud humilde y servicial. En nuestro trabajo y estudio debemos reconocer que nuestras habilidades y talentos son dones de Dios y utilizarlos para su gloria y no para nuestro propio engrandecimiento. Debemos estar abiertos a aprender de otros y a reconocer nuestras limitaciones, evitando caer en la trampa de la soberbia intelectual o profesional. Además, en nuestra vida espiritual debemos mantenernos humildes ante Dios, reconociendo nuestra constante necesidad de su gracia y dirección. La humildad también se manifiesta en nuestra disposición a pedir perdón y a reconciliarnos con aquellos a quienes hayamos ofendido. En lugar de justificarnos a nosotros mismos, debemos estar dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Te insto a que te revistas de humildad y rechaces toda forma de soberbia. Reconoce tu necesidad constante de la gracia de Dios y somete tu vida a Él. Solo así podrás caminar en victoria
y ser un testimonio vivo de la transformación que produce el Evangelio. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nos enorgullecemos y creemos que somos autosuficientes, nos estamos alejando de la fuente de vida y gracia que es Dios. En cambio, cuando nos humillamos ante Él y reconocemos nuestra dependencia, Él nos llena con su gracia abundante. La humildad no es una señal de debilidad, sino de fortaleza en el Señor. Cuando nos despojamos de nuestro orgullo y confiamos plenamente en Dios, Él nos capacita para hacer cosas que van más allá de nuestras propias fuerzas. Si has caído en la trampa de la soberbia, no temas. Dios está dispuesto a restaurarte. Acércate a Él con un corazón arrepentido y humilde, y Él te levantará y te dará gracia abundante para seguir adelante en el camino de la santidad. La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no desea que permanezcamos atrapados en el ciclo de la soberbia y el fracaso, sino que nos restaure y nos renueve por su gracia. Reconoce humildemente tus errores ante Dios y ante aquellos a quienes hayas ofendido con tu actitud soberbia. Dios te dará la fuerza y la gracia para sanar las relaciones rotas y para caminar en humildad. Además, permite que el Espíritu Santo transforme tu corazón y tu mente. Si aún no has conocido a Jesucristo como tu Salvador personal, te invito a humillarte ante Él y reconocer tu necesidad de su gracia. Él vino a este mundo para salvarte y darte una vida abundante y plena. La Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nuestros pecados nos separan de Dios y nos llevan a una vida sin propósito ni esperanza verdadera. Pero Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de nuestros pecados en la cruz. Oremos. Padre Celestial, reconozco que sin tu gracia no puedo hacer nada. Perdóname por los momentos en los que he caído en la soberbia y la autosuficiencia. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me transforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdame a ser un ejemplo vivo de humildad. Enséñame a depender completamente de ti y a someterme a tu voluntad en todas las áreas de mi vida. Líbrame de las trampas del orgullo y la autosuficiencia y permíteme ser un instrumento de tu gracia para bendecir a otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.